Bienvenidos nuevamente a este informe exclusivo de Escritores por la Verdad, donde estamos siguiendo el hilo conductor del segundo capítulo sobre el fondo fiduciario de la OPPT o One People Public Trust 1776, que tiene como precursores y promotores de este movimiento contracultural a la abogada norteamericana Hantuchi Haraft y el informático Hollis Randall Hilner. También vamos a abordar el tema de un polémico y siniestro artículo que está expresamente consignado ante la ley de este gobierno corporativo mundial, que nos tiene como una especie de objeto o colateral que nos declara a todos fallecidos a la edad de 7 años bajo el derecho marítimo. Y esto es literal, es en serio. O sea, que oficialmente estamos todos perdidos en el mar. Y si encuentran alguna analogía de esto con el libro 1984 de George Orwell, es pura coincidencia. Para esto tenemos que determinar cuál es el origen y el propósito de este fideicomiso público único de la gente. Y para eso tenemos que entender si este fue producto del orden espontáneo o simplemente es un mecanismo de ingeniería social diseñada por el mismo sistema para desactivar otros movimientos que sí surgieron en nuestra región del orden espontáneo, como fue el de Dicos, por la verdad, que fue arrestado el último 25 de mayo en el Monumento de la Bandera, que a mí me consta que es así. ¿Qué es lo que promueve este movimiento? En un momento en el año 2012 declara que a partir de la presentación de una demanda ante la Security and Exchange Commission, o sea, la Comisión de Valores de los Estados Unidos, que luego fue asentada en los libros de la UCC, o sea, el Código Uniforme de Comercio que tiene asiento en Washington, D.C., al ser presentada esta demanda y no haber sido respondida al término de los 28 días, que es lo que expresamente consigna la ley, esta institución declara el cierre del sistema bancario mundial. Y aparte de todos los gobiernos a escala planetaria a partir del 23 de enero de 2013. Y yo sé que esto puede significar para muchos de ustedes un elemento, una herramienta jurídica para autoempoderarse. Para nosotros que somos parte de un movimiento de libre pensadores, que estamos totalmente convencidos que para poder romper las cadenas esclavistas de este sistema medieval, el único camino es la desobediencia civil y la rebelión fiscal masiva. Yo entiendo que para muchísimos de ustedes puede significar tal vez escalar un peldaño en este proceso evolutivo de toma de conciencia, que tal vez puede ser simbólico y que los puede ayudar un poco a entender cómo está configurado este sistema. Para eso vamos a pasar a hacer una lectura pormenorizada directamente desde la página oficial de la OPPT para ver cuál fue su proceso, su origen, qué es la USC, qué es la SEC, qué es el Final Bullet y todos los elementos que muchísima gente todavía no puede llegar a interpretar de cómo este movimiento en tan poco tiempo, a pesar de que sus precursores han sido encarcelados por 4 años, ha tenido un desarrollo exponencial en 50 países a lo largo del planeta. Pasamos de lleno a... Ya estamos navegando en la página oficial de la OPPT. En primera instancia quería mostrarle una serie de documentos y su imagen institucional, que es Tierra Argentina Austral, y los documentos de primer envío donde ustedes pueden bajar el Military Order, varios affidavit, un pasaporte universal y una serie de documentos donde han sido registrados en la SEC todos los países como corporaciones, y también se pueden descargar las memorias activas de Washington DC y una infinidad de documentos sumamente interesantes para poder explorar, leer y poder entender mucho mejor cómo se configura la OPPT.
Pero primero quiero mostrarles cuáles son las bases filosóficas y el nuevo paradigma, traducido al castellano, para poder entender un poco mejor los principios morales y éticos de esta organización. Dice así: es el momento de volver a centrarnos en nosotros mismos. Uno de los conceptos que dio origen al Renacimiento italiano fue el considerar al ser humano como medida de todas las cosas, como medida del universo donde todo está presente en nosotros y donde somos un microcosmos que es idéntico y medida del macrocosmos. Esta valorización del ser humano como ser sobre el cual está centrada la creación llevó a explorar cada ángulo del saber y por un principio de equilibrio llevó a desarrollar una concepción casi contraria al iluminismo, un movimiento que se caracterizó por despojar al ser humano de su pedestal y posicionar en su lugar a la razón absoluta, que para ser absoluta debe carecer de toda característica humana. Esto me hace recordar un poco a muchos pseudocientíficos a nivel mundial, entre paréntesis, que también están actuando en nuestro país con sus conceptos iluministas. Continúo. Hoy hemos llegado a la cumbre de esta ideología y estamos viviendo sus últimas consecuencias. Esta adoración irracional de la razón absoluta es la fuente de un mundo que quiere ser un reflejo desenfocado del mundo real. Un mundo sustancialmente muerto pero lleno de golems, seres animados sin alma y donde todo es artificial. Un mundo donde cada vez hay menos lugar para el ser humano, donde todo lo que nos hace humano es rechazado y denigrado, casi como si fuera una enfermedad. Tras siglos de destilar la técnica para que esté al servicio de la irracional razón absoluta, estamos a punto de crear una pseudo-inteligencia artificial, de pseudo-trascender al ser humano biológico con el transhumanismo. Vemos desde decenas de años la robotización de la mayoría obligados a trabajar en un ciclo infinito de repetición de acciones que se autoalimenta recíprocamente en un ciclo cerrado de esfuerzo, consumo, necesidad, carencia, vicio, con el resultado de desvalorizar y anular la esencia humana e impedir que pueda encontrar y desarrollar el verdadero motivo de estar presente en este plano. Ahora el ciclo llega a su fin. Las energías parasitarias que hasta ahora sostuvieron este estado de cosas hoy está en jaque y dentro de poco desaparecerán por completo. Bueno, es muy interesante poder terminar de leer todo y acá está el video donde las autoridades en nuestro país se presentan de manera oficial. Es un video muy largo que les recomiendo que vean. Pero ahora queremos ir y centrarnos de lleno en una síntesis de lo que la OPPT de 1776 restablece la Constitución original de los Estados Unidos con la 13ª enmienda que prohíbe la esclavitud. Antes de leer las premisas, quiero mostrarles el documento oficial que fue presentado ante la Security and Exchange Commission y luego en la Código Uniforme de Comercio, firmado por los 3 fiduciarios. Y acá habla un poco de la investigación que se llevó a cabo a partir del 2012, que después desemboca en la Declaración de Independencia en 2013, el 23 de enero para ser más exactos. Bueno, acá está la historia del Public Trust de 1776, donde dice que el fideicomiso de este año se corresponde en su totalidad con el fideicomiso anexo a la Constitución de los Estados Unidos de este mismo año y solo se aplicó hasta 1781. ¿Por qué? Cuando la corporación eliminó la 13ª enmienda que prohibía la esclavitud, de este fideicomiso, que tiene como fideicomitentes a los padres fundadores de la nación y como administrador al gobierno de los Estados Unidos, en este caso el beneficiario es el pueblo estadounidense. Pero ¿qué pasó? En 1781, casi como por arte de magia, el fideicomitente o padre fundador pasa a ser la familia Rockefeller. Y por ende el administrador de la corporación estadounidense, cuyos beneficiarios son los herederos de esta dinastía liberticida de los Rockefeller. Entonces el fideicomiso de 2012 lo que trata de restablecer
mediante los 3 fiduciarios que presentan la demanda que yo les había mencionado anteriormente, hacen como una especie de final bullet, ¿sí? Donde vuelven a depositar el fideicomiso original de la Constitución de 1776, donde queda como fideicomitente el primer creador, los administradores son ellos, Caleb Paul Skinner, Holly Randall Hinner, y como procuradora Heather Tucci Harraf, y los beneficiarios están puestos como la eterna esencia. En el resumen del Public Trust de 1776, el OPPT rescata a las naciones en nombre de todos los hombres, mujeres y niños vivos y libres de la tierra. One People Public Trust, el trazo fondo fiduciario de One People, anuncia el cierre del sistema bancario y de los gobiernos a partir del 23 de enero de 2013. Como acción resultante de las investigaciones sobre el sistema masivo fraudulento, represivo y esclavista impuesto y utilizado en todo el sistema mundial. Restablece la Constitución de Estados Unidos de 1776 y restablece en 2013 la 13ª enmienda que abolía la esclavitud y que había sido eliminada en 1783. Los documentos presentados afirman que el deudor ha cometido traición consciente, voluntaria e intencionalmente mediante la posesión, manipulación, ayuda e instigación de sistemas monetarios privados. A través del fraude del nombre registrado, las corporaciones se han dedicado a una esclavización sistemática de los hombres sin su consentimiento consciente, voluntario e intencional. Los documentos UCC, o sea, Código Uniforme de Comercio, presentados se registran públicamente y siguen los procedimientos administrativos normales. Cada documento UCC, desde el momento en que se presenta, se convierte en ley. Si permanece sin confirmar después de 28 días. A continuación, se ratifican como ley el 23 de enero de 2013. O sea que la UCC no rectificó, ¿sí?, los documentos. Al no haber contestado, ratifica. Los beneficiarios del fideicomiso o PPT no solo son el pueblo estadounidense, sino todos los hombres, mujeres y niños de One People del planeta, en su forma colectiva, unitaria e indivisible. Así que la formulación del fideicomiso apela a la ley natural del homo, prejurídica y preestatal, que participa de la ley eterna, de la ley divina, la más alta en la jerarquía de las leyes. El OPPT fue congelado y los documentos se convirtieron en huilo, a perpetuidad, en el cierre del sistema esclavista y registrando la Organización Mundial de la esencia eterna en nombre de cada homo viviente, encarnación divina que la reconoce y reconfirma. ¿Cuándo fueron privatizados nuestros gobiernos? Todo comenzó con la introducción del sistema de la Reserva Federal, cuando se llevó a cabo la promulgación del Federal Reserve Act en la sesión del 22 de diciembre de 1913, cuyo volumen es el 51. El orador fue Charles A. Lindbergh, quien advirtió al Congreso de los Estados Unidos de las inevitables consecuencias de la institución del sistema de la Reserva Federal, que podría tomar el control de la sociedad, manipulando la tasa de inflación y la deflación en la economía. En palabras mismas de Lindbergh, de ahora en adelante las crisis económicas serán científicamente creadas. Y así fue. En 1929, los poderes que eran deliberadamente estrellaron el mercado de valores. ¿Cómo? Las fluctuaciones en el mercado de valores son impulsadas por emociones. Antes de la caída de 1929 se generó un periodo de inflación, suscitando artificialmente la excitación del mercado. Aquellos que tenían el control del mercado, después de haber cedido sus participaciones accionarias a precios elevados, generaron el pánico en los mercados y mientras los precios se desplomaban, ellos compraron de vuelta sus tenencias a precios de remate, eliminando así la competencia. En resumen, la Gran Depresión fue generada artificialmente para que las grandes corporaciones que controlaban el mercado de valores pudieran beneficiarse prestando a los gobiernos el dinero necesario para recuperarse de las consecuencias del colapso orquestado. Los estados soberanos se vieron obligados finalmente a firmar contratos de deuda que, por su naturaleza, sería imposible de devolver. Y a medida que las deudas nacionales comenzaran a aumentar, el paradigma de
esclavitud por deuda se formalizó y las corporaciones tomaron el control. No sé si esto les hace rememorar el 2008, las crisis de las hipotecas, donde el gobierno corporativo justamente sale a rescatar a todas las entidades bancarias. Bueno, después aquí es muy extenso, habla de los gobiernos corporativos, cuál es su rol, el rol de la Reserva Federal. Es muy bueno que ustedes los puedan explorar. Habla un poco del fraude, habla de la UCC, de los tres fideicomitentes, esos son los precursores y promotores de este movimiento. Y acá habla de cómo se consiguió el embargo, que esto es bastante interesante. El OPPT está gestionado por sus administradores fideicomisarios o trustees, que son las tres personas que les mencioné. Fue creado cuando los administradores se vincularon ellos mismos y como consecuencia desenterraron el trust que fue aprobado en el original de la Constitución de los Estados Unidos de 1776. Constitución que fue abandonada en 1933, cuando el gobierno de los Estados Unidos fue transformado en una corporación. El OPPT luego vinculó a todos los individuos del planeta al fideicomiso como beneficiarios equitativos reunidos bajo un pueblo creado por el creador. De esta manera, los administradores fiduciarios generaron un fideicomiso que tiene un derecho superior a cualquier otro, siendo este un fideicomiso entre el creador y las soberanías individuales de la tierra. Estos estados soberanos individualmente son los beneficiarios del creador y custodios de sus manifestaciones en la tierra. Legalmente hablando, no puede haber ninguna pretensión mayor que la del One People Public Trust, exceptuando aquella reclamada por el creador mismo. Los recursos de nuestros planetas indicados en los documentos de la UCC depositados como la totalidad del oro y de la plata mundiales ya no pueden, por lo tanto, ser sujetos a propiedad ni vendidos a cualquier precio, ni racionados en cantidades mínimas salariales para esclavizarnos, ni escondidos para crear pobreza o miseria bajo el OPPT. Todos tenemos los mismos derechos patrimoniales. Los recursos de nuestro planeta pertenecen ahora a cada uno de nosotros en igual medida. Por derecho de nacimiento, ahora es ley. Entre el 2011 y 2012, los fiduciarios depositaron una compleja serie de documentos en el Código Uniforme de Comercio en nombre de sus beneficiarios, o sea, todos nosotros. Todos los detalles de los documentos en torno a la OPPT basados en el derecho comercial USC se pueden encontrar en internet en la página web, que aquí está en la descripción. Y como advertencia ponen: la lectura de los documentos es muy complicada porque han sido diseñados para garantizar la certeza y derecho y de la difusión legal, no para comunicarle al público las acciones de OPPT o sus consecuencias. Sin embargo, los fiduciarios están colaborando directamente con la comunidad de los medios de comunicación alternativos mundiales para asegurarse de que todos puedan recibir informaciones precisas, claras y pertinentes. Bueno, y por cierto, quiero resumir, para ir cerrando, que tuvieron mucho éxito porque ya son más de 50 países los que están dentro de este movimiento, y creo que para mucha gente, como les decía anteriormente, que todavía no ha tomado dimensión de que estamos sufriendo la operación psicológica más grande en la historia de la humanidad, esto les sirva para tomar conciencia de una manera más legal, que tenga más sustento jurídico para algunos. Con esto quiero finalizar. Hay mucho para explorar en esta página. Les voy a dejar los links de la descripción al final del video. Por favor, compartan este video en todas sus redes sociales, con todos sus familiares, porque es muy importante, porque este tipo de cosas no la van a aprender en la facultad de Derecho, no son enseñadas en las escuelas. El conocimiento financiero es muy importante para ayudar a despertar la conciencia de las nuevas generaciones, porque con esto y con otras herramientas que permanentemente muchos de nosotros venimos publicando y somos víctimas también de la censura, entre otras cosas, que necesitamos crear y generar las condiciones de un mundo donde se generen seres mucho más creativos, conscientes y luminosos. Bendiciones para todos, nos vemos en el próximo video.